Hola, muy buenas a todos. Estamos en esta finca que estamos recuperando, que ya he puesto varias veces. En este vídeo quiero enseñar uno de los trabajos que estamos haciendo en este tipo de suelos arcillosos y sobre todo un implemento que le hemos puesto a la rastra, porque estamos dando rastrón. Le hemos puesto un implemento para terminar de eliminar un poquito de pasto seco que nos ha quedado con motivo de no haber podido quitar los tocones todavía de esta finca. Os lo enseño en este vídeo. Aquí estamos, esto es olivar de secano, picual, ecológico, un proceso de ecológico. Esta finca está a 11 por 11 al 3 bolillos, olivar tradicional, estáis viendo los pies. Esta finca estaba machacada, hecha polvo, y fijaos cómo ya va. Tiene este año la verdad que una cosecha muy buena. Bueno, pues este tipo de suelos pues tiene esto, que son suelos muy ardientes, muy arcillosos, y se le abren bastante grietas, sobre todo en zonas pues donde a lo mejor tiene algo más de compactación. Para eso, para tapar las grietas, pues lo que utilizamos es una rastra, un gradón, una rastra, y le hemos colocado detrás unos aros. ¿Veis? El aro sobre todo, el aro que va por aquel lado, por el lado derecho, que es con el que se pega a los olivos, lo que va haciendo es terminar de quitar el pasto seco que hay hasta básicamente el tocón. ¿Veis cómo llega hasta el mismo pie? Esto se podría hacer con un intercepa, pero el intercepa tiene más mecanismos, necesita que si la centralita, que si esto. Al final, este tipo de olivos que están descarnados, como estáis viendo, que están descolgados, de la mala gestión que ha tenido durante muchos años, pues al final con el intercepa cuesta mucho trabajo, porque una vez o se clava mucho se queda fuera. Además también el que tenga tocones también fastidia mucho y no podemos quitar bien el pasto. Sin embargo, con este sistema podemos ir muy rápido y es bastante eficaz. Ahí lo vais a ver. ¿Veis? Esté muy alto, esté muy bajo, pues se queda bastante pegado al tronco. El problema que tenemos con este tractor es que el rastrón es más bien cortito, más bien estrecho. Entonces no termina de pegarse, en algunos olivos que tienen la copa más grande, no termina de pegarse bien. Pero eso lo vamos a arreglar ahora con otro rastrón más grande, ¿vale? Pues nada, esto es lo que estamos haciendo aquí. Fijaros la velocidad que lleva el tractor con la rastra, va bastante rápido. Y la verdad que es una labor que cunde bastante. Y además una de las cosas también que estamos haciendo cuando le pasamos la rastra, ahora lo que hacemos es, vamos a desbrozar o a desbaretar, mejor dicho, con la desbrozadora. Y todos los restos, ahí viene otra vez. Ahora cuando se pare os enseño cómo es. Y lo que hacemos es que el desbareto nosotros no lo recogemos, lo dejamos ahí. Y cuando pasen pues aproximadamente una semana, 2 semanas más o menos, que volvamos a darle con rastra, o un mes, porque esto normalmente la finca es muy grande y yo creo que le daremos 2 manos de rastra más o menos. Cuando lleguemos a la próxima mano de rastra y pase el tractor por aquí, lo que hacemos es arrastrar toda esa vareta que se queda seca. Y esa vareta seca al final la desmenuza tanto la rastra con el aro, pero también lo que hace es la sacamos de debajo del olivo. Estos olivos se van a coger todo con paraguas, incluso con paraguas de 2 pies van a ser estos olivos. Y no nos molestaría en principio, pero bueno, lo vamos a dejar limpio de esa manera. El año pasado, que también lo hicimos así, esto se cogió con fardo y la vareta pues la sacamos de debajo del olivo con... Fijaros cómo lleva el pasto, cómo se lleva el pasto el aro, ¿no? Y entonces la vareta la sacamos de debajo para que a los fardos no les estorbara. Y como iban atrancándose en la rastra, luego en los arroyos íbamos echando la vareta y listo. Pues nada, ahora enseño cómo es el aro. Mira, el aro es esto. Tiene más o menos 1,50 m, más o menos tiene 1,50 m de ancho. Luego tiene la pletina que va hacia adelante, la tiene un poquito inclinada para que vaya cortando también. Y esto simplemente va agarrado con una cadena allí, al arao, a lo que es el apero, y listo. Y lo que va haciendo es topar contra el olivo, como son olivos centenarios y demás, no tiene problema, pues listo. Ese es el trabajo que tiene el aro.